¿verdad? Es el concepto de la salvación. La salvación incluye todo esto. O sea, yo te reto, como estaba diciendo, a que tú leas, y lo podemos leer ahora mismo, Isaías 53, ¿verdad? Voy a leer de la textual. Despreciado y desechado entre los hombres. Algunos de ustedes han sido despreciados, algunos de ustedes han sido desechados, algunos de ustedes lo han puesto por debajo. Pues eso no tiene que ver con a dónde tú vas cuando tú te mueras, eso tiene que ver con lo que tú estás viviendo ahora. Eso es así. Varón de dolores, ¿alguien siente dolor ahora o es que lo va a sentir cuando se muera? No, lo sentimos ahora. Está hablando de que Él llevó estas cosas que tú estás viviendo ahora, precisamente para librarte de ellas ahora. Así que la salvación tiene mucho más que ver con cómo nosotros vivimos que con lo que sucede cuando nosotros muramos. Ciertamente nosotros creemos que hay una esperanza en gloria, ¿verdad? De que somos eternos, de que no, nosotros los muertos en Cristo no morimos, nos mudamos. Eso hace. pero tenemos que enfocarnos en el ahora. Tenemos que enfocarnos en estas cosas. Estas cosas las vimos manifestadas en la vida de Jesús. Nosotros las vimos manifestadas en las cartas de Pablo, en el llamado Nuevo Testamento. Nosotros lo vimos ahí. Evidentemente, los milagros continuaron y los milagros continúan hoy. Y todavía este Dios de poder, esto que dice aquí, tiene poder y es relevante para tu vida. Sí, y lo que pasa es, Dani, a veces la gente ve la salvación como algo que uno lo vive cuando uno muere o solamente cuando uno está en la eternidad con el Señor. Y la gente no entiende que uno vive la salvación desde que uno está aquí en la tierra. Porque uno vive la eternidad, como tú dices, nosotros los cristianos no morimos, sino que somos despertamos, cerramos los ojos aquí en la tierra, pero abrimos los ojos en la eternidad. Eso es así. Entonces, pues, es interesante saber que hay gente que todavía dice, no, porque yo vivo la eternidad cuando llega al cielo. Yo vivo la eternidad y la salvación cuando llega al cielo. Yo te voy a decir, o sea, están mal. Tú vives la eternidad y la salvación desde que tú estás en la tierra. O sea, desde que tú estás aquí, tú empiezas a vivir la salvación y la eternidad, porque mediante la salvación uno adquiere milagros, uno adquiere sanidad, uno adquiere unos conocimientos que solamente el Espíritu Santo te puede dar y sabiduría esto. Y si tú dices que no estás viviendo en salvación, que tú tienes que esperar allá, pues no vas a adquirir ninguna de esas cosas que la salvación trae consigo mismo. Eso es así, y eso mismo que tú estás diciendo, Luis, vamos a llevarlo más allá. La salvación, como estamos diciendo, si tú estás enfermo, tú puedes ser sanado. Si tú estás amarrado a algo, cautivo, esclavizado por algo, tú puedes ser libre. Si tú estás viviendo en amargura, tú puedes tener gozo, ¿verdad? Todo eso es parte de lo que puede hacer la salvación en tu vida. Pero vamos a llevarlo un paso más allá. Cuando nosotros somos salvos, nosotros tenemos derecho a caminar en esa salvación. Eso así. Y eso es otro asunto. Si esto que está diciendo aquí en Isaías 53, si te fijas, el profeta lo estaba diciendo mucho antes de lo que hizo Jesús físicamente, pero está hablando en términos pasados. Está hablando como algo que ya sucedió. Sabemos que desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Se empieza a manifestar esa redención. Pero nosotros hoy, y a mí me gusta verlo de esta forma, o sea, hoy, cualquier persona que esté ahora mismo pasando por una condición, digamos, de problema respiratorio, que eso es lo que ahora todo el mundo son los más asustados que están. Pues yo quiero que tú sepas que si tú estás en Cristo, hace más de 2000 años, en sus llagas tú fuiste sanado ya. Eso hace. Ya tú estás sano. Tu cuerpo no se ha alterado, pero en el espíritu ya tú estás sano. Y nosotros cuando oramos, la palabra nos enseña que Jesús le enseñó a sus discípulos a orar de la siguiente manera. Le decía, a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Lo que significa que cuando nosotros oramos, nosotros traemos a esta dimensión material, natural, aquello que ya fue en el espíritu. Por eso es que yo no creo que la fe ciega. Yo creo que la fe es ojos para ver en el espíritu. Porque lo que yo veo con mi fe, yo tengo certeza de que lo espero. Tengo convicción, aunque no lo vea en esta dimensión. Pero en mi espíritu yo veo.
En mi espíritu, yo no sé si tú me estás escuchando y ahora mismo tú estás orando por tu matrimonio, por tu familia, por tus hijos. Aunque tú no veas a tus hijos restaurados con tus ojos naturales, con tus ojos espirituales, porque tú estás accediendo a esta salvación, tú los ves restaurados. Y por eso tienes una convicción, una certeza de que tú esperas que eso se manifieste. Y tú lo que estás es llamando eso a la realidad de ahora, a lo natural. Y nosotros, si nosotros podemos no solo acceder a estas cosas, sino experimentar y vivir salvación hoy, porque tenemos a Jesús, eso significa que nosotros no solamente tenemos derecho a ser sanados cuando nos enfermamos, sino que nosotros tenemos derecho a caminar en salud. Tenemos derecho a caminar en paz. Tenemos derecho a caminar en justicia, porque ese es nuestro hábitat. Esa es nuestra dimensión. ¿Cuántos milagros hizo Adán? ¿Cuántos milagros hizo Adán? ¿Cuántas cosas milagrosas hizo? ¿Verdad? No hizo ninguna que yo recuerde. Dale, zumpa, sigue. Está bueno. No hizo ninguno. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado y fue puesto para que estén en los aires y volando, ¿verdad? Nosotros físicamente, en lo natural, estamos aquí en la tierra, pero nuestro espíritu, nuestra esencia, nuestro ser, su hábitat es la presencia de Dios. Ese es nuestro hábitat. Adán no hizo ningún milagro ni sanó ningún enfermo, porque en la dimensión que él empezó a caminar en Edén no había enfermedad, no había nada de eso, lo que significa que no era necesario. Y esto es bien interesante, porque nosotros tenemos un mal concepto en la iglesia muchas veces, y es que nosotros tenemos que llegar a un nivel de santidad y un nivel de perfección y un nivel de una escala muy alta en nuestra vida con el Señor para poder acceder a milagros, Luis. Sin embargo, nosotros vemos que en una ocasión el apóstol Pablo le iba a predicar ¿verdad?, a unas iglesias, y le dice: yo no les pude dar lo complicado, no les pude predicar porque ustedes son unos niños. Eso así. Básicamente, ustedes son unos nepios. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Hizo un milagro. Pablo, lo contrario, exacto. Entonces nosotros pensamos que ellos tenían que estar en un nivel para que se den los milagros. Sin embargo, Pablo dice: ustedes están muy bajitos, así que lo único que pude hacer por ustedes fueron milagros. Milagros, y dice: milagros y predicarles el evangelio para que su fe no sea fundamentada en sabiduría de hombres, sino en Jesucristo. Amén. Así que fíjate cómo es el asunto, es a la inversa. Lo que significa que si tú quieres más milagros en tu iglesia, llénala de más pecadores y más incrédulos, porque esos son los que necesitan los milagros. La gente que lleva 25 años en la iglesia, lo que necesitamos es seguir creciendo en el Señor para poder caminar en esto, para poder vivir esto, no para experimentarlo cuando las cosas se ponen difíciles solamente. ¿Ves? Tenemos derecho a eso. Y digo derecho con toda la intención de decir derecho. Tenemos derecho a eso en Cristo Jesús. ¿Por qué digo derecho, Luis? Porque el pecado del hombre trajo muerte. El pecado del hombre le dio un derecho a Satanás para enfermarnos, le dio un derecho a nosotros, al enemigo, para que nosotros viviéramos en miseria. Le dio licencia al hombre, comenzó a vivir de una manera totalmente inmoral, alejado de las cosas que estaban en el Señor. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que nosotros cuando nacemos en pecado, por decirlo así, ¿verdad? En esa naturaleza pecaminosa, y hay un derecho legal sobre nosotros que tiene el enemigo. Sin embargo, cuando nosotros nos entregamos a Jesús, cuando somos redimidos por Él, ¿verdad? Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, yo sé que hay gente que no le gusta el término aceptar y todas las cosas, pero usted entiende a lo que me refiero. Cuando tú estás en el reino, el derecho legal sobre tu vida lo tiene Dios. ¿Por qué? Porque tú hiciste, quizás tu sangre, estaba pactada con una herencia de padecimientos del corazón en tu familia. Pero ahora tú tienes una nueva sangre que, al igual que al principio con Adán, no tiene ningún tipo de enfermedad, porque no hay derecho legal de pecado. Y no significa que dejamos de pecar, ¿verdad? Pero significa que estamos bajo, ese es lo que verdaderamente representa el nuevo pacto. Cuando Pablo habla del nuevo pacto, él no está hablando de las costumbres, él está hablando de la sangre.
Por eso cuando hacemos la Santa Cena o la Cena del Señor, nosotros decimos, este es el nuevo pacto que yo te doy, porque ya no es la sangre de animales, sino que fue la sangre de Jesús. Esa es la ley que fue derogada, la ley de la redención por sangre, por muerte. Por eso la único que trae es muerte, porque siempre tenías que matar algo. Así que en esta dimensión nosotros tenemos derecho en su sangre a caminar en su salvación. Isaías 53 lo que nos dice es eso. Nos está diciendo, mira, todo esto yo lo llevé por ti. Y esto se llama salvación. Y esto es lo que tú tienes derecho cuando tú estás sano. Fíjate que el Señor le prometió al pueblo de Israel la tierra prometida, ¿verdad? Los sacó de Egipto, los pasó por un desierto y los llevó a Canaán. Y era de ellos. Y la tierra prometida es el reino. La tierra prometida es Jesús. Sin embargo, cuando ellos llegaron, a pesar de que Dios le había dicho que era de ellos la tenían por herencia, ellos la tenían por derecho. Había otra gente que vivía allí. Habían gigantes que estaban allí. Habían pueblos que tenían costumbres que eran distorsionadas, que eran paganas, que estaban all over the place. Y ellos tuvieron que entrar ahí. Y precisamente porque tenían derecho, precisamente porque tenían esa tierra por heredad, ellos pudieron desalojar a toda esa gente que estaba allí, a todos esos gigantes que representan espíritus de inmundos. Eso es lo que representa cuando tú buscas los nombres de todas las naciones y los pueblos que habitaban Canaán. Tienen unos nombres bárbaros, o sea, era una cosa horrible lo que esa gente vivía. Asimismo, cuando nosotros llegamos al Señor, cuando nosotros estamos en Cristo, tenemos acceso a esta sanidad, tenemos acceso a la salvación, a ser sanado de todo dolor, de todo quebrantamiento, ¿verdad? De toda escasez, a ser librado de todo ello, de todo eso. Sin embargo, así mismo como el pueblo de Israel, cuando llegó a Canaán, todavía quizás en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra casa, nosotros tenemos las mismas costumbres, tenemos las mismas cosas, tenemos las mismas puertas abiertas. Así que nosotros tenemos que hacer como hizo Israel y tenemos que desalojar. Tenemos que desalojar a esos habitantes. Esa enfermedad que tú tienes en tu cuerpo, tiene que desalojar. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber que tú tienes una herencia, que tú tienes una salvación y que eso no es compatible con quien tú eres ahora. Así que tú tienes que hablarle a eso, tú tienes que echarlo fuera, tienes que desalojarlo. Así que por eso es que nosotros creemos que y dice, pero ¿por qué está hablando de liberación si eso estamos hablando de sanidad? Bueno, porque la escritura siempre se refiere a la enfermedad como espíritu. Siempre. Yo siempre lo he visto así. Y podemos entrar en distintas maneras en las cuales se abren esas puertas, pero podemos estar a las 12 de la noche. No sé si quieres. Sí, no. Y es así, mano. Como tú dices, podemos estar aquí un rato hablando de esto y vamos a seguir por ahí, que el tema está muy bueno. Yo creo que cogiste el tema equivocado para hacer una sesión corta. No, tranquilo, que yo le dije a Cha, yo sé que Dani es un apasionado por la palabra, a mí me encanta aprender de la palabra, escudriñar la palabra. Y si escuchen esto, lo que nos están viendo, si unen a dos personas que están apasionadas por la palabra, hermano, nos vamos a enfocar tanto en un solo tema que vamos a despedazarlo y empezar a sacar cosas que tú puedes decir, pero estamos en el mismo tema desde que empezamos de Isaías 53, del 3 al 5, pero estamos dándole casco a tantas cosas para que tú veas cómo es que funciona todo esto. Porque si nos quedamos solamente en el mundo físico y no nos vamos al mundo espiritual, no estamos haciendo nada. Claro. Y como tú dices, yo siempre también he visto, porque la palabra dice, y el Señor los libertó de esa enfermedad, o la enfermedad se fue, reprendió la enfermedad, y uno dice, pero lo que tú reprendes es un espíritu. Eso es así. Sí, eso es así. Si vemos la autoridad que le dio Jesús, ¿verdad? En Lucas 9:1, si lo apunté bien aquí, dice, habiendo reunido sus 12 discípulos, ¿verdad? Jesús a sus discípulos, les dio poder y autoridad. Son dos cosas. Eso es así. Le dio poder y autoridad. Autoridad, estamos hablando del derecho legal de lo que estábamos hablando, de la autoridad para poder hacer algo. Y poder, estamos hablando pues de esa fuerza de hacer cosas que son imposibles, ¿verdad? Para el hombre, ¿verdad? De esa fuerza para hacerlo. Sobre todos
los demonios. Eso es lo que dice la Biblia. Y para sanar enfermedades. Fíjate que lo está diciendo en el mismo contexto. Y le envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Entonces, nosotros podemos ver, ¿verdad?, cómo es importante el orden en el cual pone las cosas. Primero, les da autoridad sobre demonios para echar fuera espíritus inmundos, y luego le da autoridad y poder para sanar enfermos. ¿Verdad? Hay un libro viejísimo que tengo por ahí, que se lo tengo prestado de Paul, que es una joya y explica eso, explica, tú quieres tener un ministerio de sanidad, pues tienes que tener un ministerio de liberación, porque las dos cosas van de la mano. ¿Significa esto que estamos diciendo que toda persona que tenga alguna enfermedad está endemoniado? No, eso no es lo que estamos diciendo. Para empezar, cuando nosotros decimos el término endemoniado, estamos hablando de una persona generalmente que está poseída. Es una persona que no está en sus cabales porque está totalmente dominada por otras cosas. O sea, no estamos hablando de eso. Lo que estamos diciendo es que ciertamente toda enfermedad es ajena a tu cuerpo. No tiene por qué pertenecer, no tiene lugar, ni parte ni suerte, como decimos, en tu vida. Y lo que estamos diciendo es que bien pudiera ser un ataque, ¿verdad? Bien pudiera ser por causa de pecado. Y entonces tenemos que ver, ¿verdad?, varias cosas. Pues yo puedo pensar ahora mismo que quizás esto por distintas razones, podemos pensar que quizás, por ejemplo, el coronavirus, pues quizás alguna especie de señal, yo no sé, yo no voy a entrar en eso, pero el que toque tu cuerpo, pues no te debe asustar, porque aun si toca tu cuerpo, se tiene que ir así tan rápido como llegó, porque tú tienes derecho a la sanidad y a la salvación en el Señor. Y eso es lo que queremos decirte. Lo que queremos decirte es lo contrario, es que no tengas miedo a la enfermedad, porque cuando tú le tienes miedo a algo, tú reconoces que te puede hacer daño, tú reconoces que tiene más poder que tú, por eso le tienes miedo. ¿Ves? Sí, y eso es así. Yo no le tengo miedo a las alturas, pero le tengo miedo a caerme, porque yo sé que si me caigo me voy a lastimar. No es lo mismo, ¿ves? Yo no quiero estar enfermo, pero yo no le tengo miedo a la enfermedad, ¿ves? Y eso es bien importante, sí, que lo veamos de esa forma, porque ciertamente el temor incluso abre puertas para enfermedad. Yo siempre le tengo manía a todos estos videos de enfermedades que ponen en las redes sociales y todo lo demás, porque tú empiezas a tenerle miedo, y tanto miedo que es un culto. Tú estás básicamente casi rezándole a la enfermedad, o sea, de que no venga hacia donde ti. Mira, no hay nada más poderoso que el Señor, y al único que nosotros le tememos es a Dios. Sí, y la misma palabra, como tú dices, nos dice a nosotros que a lo único que tenemos que tener temor es temor a Jehová, temor a Él. Y como tú estabas diciendo, el temor es, si tú le temes a algo, tú le estás rindiendo culto, porque tú, en otras palabras, estás reconociendo que, como tú estabas diciendo, que tiene autoridad sobre tu vida, y si tú le temes a algo, te estás exponiendo para que eso te ocurra. Por ejemplo, cuando hay gente que le tienen miedo a X o Y situación, por ejemplo, yo tengo miedo a cuando yo salga de mi casa me ocurra algo. Y el mínimo hecho que pasó algo, ya tú lo ves como algo grande que te ocurrió, pero fue porque tú mismo lo estás poniendo en tu mente como si fuera algo que te ocurrió, pero es que tú mismo le estás abriendo una puerta para que eso suceda. Sí, así mismo es. Así mismo es. Mira, y vemos ejemplos, tengo algunos ejemplos aquí. Perfecto. ¿Verdad? En Lucas 13:10 vemos que Jesús entró en una sinagoga y había una mujer encorvada que llevaba 18 años jorobada, básicamente. O sea, a mí me llama mucho la atención esto porque, Luis, nosotros ya en nuestra sociedad, nosotros no le llamamos enfermedad. Si una persona está encorvada o tiene algún impedimento para caminar o lo que sea, nosotros no le decimos enfermedad, decimos condición. Entonces, lo sacamos del ámbito ¿verdad? de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el problema con llamarle condición? Que con llamarle condición estamos así diciendo que ese es el status quo de esa persona.
Eso así. Esa es la forma que esta persona es. Y esta persona llevaba, hoy le diríamos, con una condición, ¿verdad? Que estaba jorobada por muchos años, 18 años. Y vemos que Jesús la llamó en el versículo 12, estoy en Lucas 13, 12, después lo escuchan de nuevo y lo buscan. Y Jesús la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y entonces le impuso las manos y al instante ella se enderezó. Vemos como al decirle que eres libre, significa que la enfermedad o la condición, como le quieran llamar, que ella tenía dentro, que ella estaba ¿verdad?, atormentando su vida por 18 años, era una cosa que estaba en ella que se fue. Porque vemos como Jesús le dijo: eres libre, le sacó algo, Sí, y sí, ella sí. fue sanada. Vemos en Mateo 7, 18, ¿verdad? Le traen un muchacho a Jesús y vemos como Jesús dice: y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él. Así lo dice la Biblia. Y el muchacho quedó sano desde aquella hora. Vemos la correlación. Vemos a Jesús en Lucas 4:38, dice: levantándose en la sinagoga, entró en la casa de Simón, y la suegra de Simón estaba enferma con una gran fiebre, y rogaron por ella. Pero mira lo que hace Jesús: se inclinó hacia ella y reprendió la fiebre. Le habló a la fiebre, reprendió la fiebre y la dejó inmediatamente, habiéndose levantado desde el día. O sea, vemos cómo nosotros tenemos la autoridad, porque si Jesús la tenía, pues nosotros también, porque cosas mayores que Él, nosotros haríamos en su nombre, porque tenemos su espíritu, Él las hace por medio de nosotros. Vemos como nosotros tenemos autoridad de hablarle directamente a aquellas cosas que nos están aquejando. Y no solamente enfermedades. Yo no sé cuál es la circunstancia que tú estás pasando ahora mismo, quizás no es esa. Quizás estás, ¿verdad?, sintiéndote deprimido por estar encerrado en esta cuarentena. Quizás estás pensando en un pensamiento catastrófico todo el tiempo, de que lo peor es lo que va a pasar. Pues tú tienes autoridad de ahí mismo hablarle a eso que te está atormentando y reprenderlo y echarlo fuera de tu vida en el nombre de Jesús. Eso así. Y eso es parte de tu salvación. Y volvemos a Isaías 53. Es, bro, estoy tan... lo importante es que la gente tiene que saber que el tema de sanidad es un tema que tú eres un testimonio vivo. O sea, yo puedo hablarte de sanidad, pero como Dani, que está con nosotros, es diferente porque él vivió una situación y él vio cómo el Señor le sanó a él. ¿Sabes? Y Dani hablar de esta forma de la sanidad, ustedes tienen que entender que Dani vivió esto y él sabe cómo esto sucede, cómo es la forma de batallar esta situación. Porque no sepa si en algún momento Dani va a decirlo, en algún momento en una predicación, puede escuchar a Dani. Dani fue sanado desde pequeño y el ministerio de él predica de todo, pero a mí lo que me gusta es la parte de sanidad que Dani está hablando de nosotros. Porque ustedes tienen que entender, hermanos y hermanas, que hay dos dimensiones, que es la dimensión espiritual y la dimensión física. Y todo lo que ocurre en lo espiritual pasa en lo físico. Por algo dice la palabra: todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Así que hay una relación entre estas dos dimensiones, y nosotros tenemos que entender que si nosotros creemos en Jesús, nosotros declaramos por la autoridad que tiene el nombre de Jesús y somos cubiertos por su preciosa sangre, nosotros adquirimos la herencia de la sanidad mediante la salvación. Y es lo que nos está hablando nuestro hermano Dani. El mundo espiritual, cuando se relaciona a nosotros físicos, podemos estar enfermos, pero eso no significa, como decía Dani, que usted está endemoniado, hermano. Eso no es así. ¿Sabe? Que hay situaciones que uno pasa en el mundo espiritual que le está pasando en lo físico, pero por el nombre de Jesús, que es lo más importante, yo no quiero que usted solamente escuche la parte de enfermedad de lo que estamos hablando, sino que usted, cuando salga de aquí, lo que primordialmente haya escuchado es el nombre de Jesús.
Porque si tú escuchas el nombre de Jesús, hermano, y usted declara en el nombre de Jesús, usted tiene que entender que las cosas son hechas nuevas y el Señor va a obrar a tu favor. Y más adelante ya mismo vamos a leer en Números 6, que es una bendición especial, es una bendición muy importante, que yo entiendo que para este tiempo, más ahora, tenemos que declararla sobre la vida de nuestras familias, sobre la vida sobre nuestras casas, sobre cada persona que usted ve. Por esta situación que está ocurriendo, yo estaba compartiendo con nuestro hermano Dani, hay situaciones que si uno las pone a pensar, lo que pasó en el nuevo pacto, en el viejo pacto, está ocurriendo también en el nuevo pacto. No vamos a entrar en ese detalle, hermano, porque cada persona tiene su propia forma de creer algunas cosas y nosotros no vamos a entrar en eso, pero Dani y yo estamos... si me llevas para allá vas a perder views. ¿Cómo es, Dani? Si me llevas para allá vas a perder views. Sí, no, por eso, tranquilo. Pero es interesante saber que, como nos dice Dani, nosotros tenemos la autoridad que gracias a Jesucristo, que nos la dio, podemos declarar en el nombre de Jesús. Y algo muy importante, hermano, que yo quiero que ustedes sepan, yo lo he predicado, yo lo he dicho muchas veces, que la palabra nos dice a nosotros, Dani, mucha gente coge esto como para pedir lo que le dé la gana, y como dicen, que dice la palabra, si lo pido en el nombre de Jesús, pues será hecho. Pero la gente tiene que entender que para pedir en el nombre de Jesús, tú tienes que conocer a Jesús. Tú tienes que saber la voluntad de Jesús, porque no es lo mismo que yo vaya a donde Dani y yo le vaya a decir algo de parte de Paul, en otras palabras, pero yo nunca he hablado con Paul. Yo nunca he hablado con el pastor Paul y yo vengo y le digo, en el nombre de Paul te digo, sin yo haber conocido a Paul, sin yo haber hablado con Paul, sin yo haber sabido o escuchado lo que él quiere para este momento, ¿sabes? Y es bien importante, si tú quieres declarar en el nombre de Jesús y tú quieres ver algún milagro por el nombre de Jesús, tú tienes que conocer a Jesús y lo más importante, reconocer a Jesús, que es Señor de señores y Rey de reyes, y es el que tiene la autoridad sobre tu vida. Dani, ¿algo que quiera decir? Sí, quisiera dar de asignación a todos los que nos están escuchando que les interese este tema. Yo quisiera que ustedes, ¿verdad? Se lean, se metan a ver la vida de Jesús y las cartas de Pablo, vean que esto seguía pasando. Pero y vean Isaías 53, pero también quiero que apunten por ahí Deuteronomio 28. Deuteronomios 28. ¿Por qué? Porque nosotros vemos ahí como hay una herencia prometida a los hijos de Abraham que es la que nosotros tenemos acceso por medio de Yeshua, por medio de Jesús. Y entonces vemos, si mira los titulitos que le ponen a la Biblia, empieza hablando de bendiciones y después termina hablando de maldiciones. Y las bendiciones que están ahí son las que nosotros tenemos acceso y las maldiciones son las que le pasan a todos los demás. Y tú puedes ver cómo en las maldiciones están las enfermedades, están un montón de cosas, ¿verdad?, distintas. Es importante que veamos eso para que podamos ver a lo que tenemos acceso y declaremos la parte de las bendiciones sobre nosotros, sobre nuestra casa, sobre todo eso. Con esto no estamos diciendo, ¿verdad, Luis y yo, que lo tenemos todo resuelto? Hay cosas que hemos vivido, que han pasado, que no le tenemos explicación. Hay milagros que toman tiempo. En mi caso particular, ¿verdad?, que Luis estaba hablando de eso, yo hace 24 años se suponía que yo falleciera por un tumor que tenía detrás de mi ojo, que no tenía operación ni nada. A mí me desahuciaron, pero a los 5 años conocí a Jesús y tuve un encuentro a tal temprana edad y el Señor, ¿verdad?, cuento largo corto, el Señor me sanó. En otro momento quizás podemos entrar en el detalle, pero yo lo que quiero decir es esto. En mi caso, oraron por mí y más o menos estuvieron orando por mí como un año para que se manifestara la sanidad en mi vida. Pero yo te estoy diciendo a ti que para mí, y así el Espíritu me lo ha ministrado, y lo que he visto de la Escritura es lo que me dice, desde el día 1 yo estaba sano. Aunque en los estudios seguía saliendo que yo estaba enfermo. Se tardó un año en materializarse en mi caso. Yo lo que te estoy diciendo es que si tú estás orando por una petición y llevas años orando por esa petición y no la ves, no pierdas la fe.
sigue creyéndole al Señor, sigue orándole al Señor. Y también vinculado a lo que está diciendo Luis, si tú estás orándolo y estás orándolo en el nombre de Jesús, pues qué tal si le preguntas a Jesús qué es lo que Él quiere que pase, cómo Él quiere que se dé. Hay cosas, ¿verdad? Como estaba diciendo, hay cosas que como quiera, aún con todo lo que estamos diciendo, Dios es demasiado grande. Él es el soberano, Él hace lo que Él quiere, pero ciertamente yo lo que veo de la Escritura, y Luis también, es que el Señor quiere que tú estés bien, que tú tengas salvación. Él pagó un precio demasiado alto por ti. Y yo tenemos que concluir que esa es la intención del Señor, es que tú estés bien, es que tú salgas de esa situación que te estás echando ahora, es que tú puedas ser libre de aquellas cadenas que te están oprimiendo, es que tú puedas ser libre de esa adicción que te está amarrando, es que tú puedas ser sano de esa enfermedad, es que tú puedas ser libre del temor al coronavirus. No te estoy diciendo que salgas corriendo por la calle y empieces a besar a todo el mundo, no, pero tú tienes que ser libre del temor a cualquier plaga o cualquier pestilencia. Nosotros tenemos promesa de Dios. Y voy a parar. No, brother, yo te dejo que tú fluyas. Amén. El Señor es bueno, de verdad. Hay algo muy importante que yo quiero que la gente sepa. La voluntad del Padre es sanarte. ¿Sabes? Y lo interesante, pero es que no. Cuando nosotros leemos las Escrituras, dice la palabra bien claro, y Jesús fue y sanó toda enfermedad y toda dolencia. El Señor no sanó una persona o dos o tres porque Él quería o no, no quiero sanar, no. Él sanó a toda persona. Cuando nos dice toda, es toda. ¿Sabes? Y después iba a otro lugar y sanaba toda dolencia y toda enfermedad. Sanaba toda dolencia y toda enfermedad. Y lo vemos por lo amplio del Evangelio y las Escrituras. Vemos que siempre la voluntad del Padre es que tú seas sano. Es la voluntad del Padre que nosotros seamos sanos. Esa es la voluntad. Hay varias puertas por las cuales podemos acceder específicamente a esa sanidad. La puerta es Jesús, siempre es Jesús. Y dentro de eso podemos ver cómo en toda la Escritura hay milagros en los cuales Jesús decía, por tu fe tú fuiste sanado. Hay milagros donde dijo, levántate y no peques más. Lo que significa que el arrepentimiento es una puerta para sanidad. El perdón, no podemos entrar en eso, el perdón es una puerta para sanidad. Y la fe, que es la más básica, es la más conocida, la más que nosotros predicamos, la fe es una puerta para sanidad. Tienes que creer lo que Luis está diciendo. Tienes que creer lo que estamos anunciando. Tienes que creer que Él te puede sanar. Tienes que creer que lo que Él dice en la palabra es verdad. Tienes que poder perdonar a esa persona que te hizo daño. Tienes que poder perdonarte a ti mismo. Tienes que poder arrepentirte de las cosas que tú sabes que ofendieron a Dios. Porque tienes que conocer a Jesús para poder manifestar a Jesús, precisamente. Y esa es la invitación que le hacemos. Sí, brother, y voy a decir algo y se puede reír con lo que voy a decir, pero es tan real. ¿Tú sabes quién es Tyler Perry, Dani? Sí, pues sí, claro. Él en una película de Matías, estaban hablando de que una muchacha terminó en la cárcel y siempre estaba enfogonada, vivía con un coraje y por ese coraje y por esa situación ella cayó en la cárcel. Entonces ella dice, que es por el padre mío, que nunca esto lo otro. Es que tú no sabes lo que él me hizo, yo no puedo perdonarlo por lo que él me hizo. Entonces Matías, que el que viste la película es una loca, en otras palabras, ella le dice, el perdón no es para el padre tuyo, sino el perdón es para ti mismo. ¿Sabes? El perdón no es para otra persona, el perdón para ti mismo, para que cuando tú des ese perdón, tú puedas recibir entonces la paz y la sanidad que viene con el perdón. Como tú lo has dicho, es una puerta. Cuando tú perdonas, hay sanidad de rencor, hay sanidad de quizá de depresión, de ansiedad, de muchas cosas en la vida, mediante el perdón. Y mediante el perdón, nosotros conocemos, por ejemplo, Joel Colchado, doctor Joel, él tiene un testimonio de sanidad por medio del perdón, que es poderoso. Y sabemos que él tiene el poder, y María, pues a veces las piedras hablan. No, a mí me gusta, y tiene mucha razón. El perdón es muchas ocasiones, o sea, nosotros tenemos que ser libres para poder
seguir adelante, el burro ¿verdad? no le profetizó Y es necesario perdonar. Así que, como saben, todo esto fue sacado de Isaías 53, 3, 5, para el que los quiera buscar. Y ahora vamos a la última porción que queremos hablar. Y yo creo que esta porción es una porción muy importante para este tiempo. Y yo he escuchado esta porción siempre y es hermosa, pero yo no le vine a dar como que importancia y casco cuando de verdad me fui a leerla y cuando entendí el poder y lo que hay detrás de esa bendición. Yo empecé a leer esa palabra por la canción The Blessing que se le hace poco. Por esa canción yo me fui y dije, yo busqué este versículo. Y uno siempre, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y lo decimos y declaramos, pero cuando nosotros vamos a ver el porqué de esta bendición, el porqué de esta oración, es algo que te deja, que cuando tú declarar esto, hermano, usted ya está bien, ¿sabes? Usted está en las papas. Con tú decir esto, usted va a estar en sanidad, en salud, en abundancia, porque esta bendición es lo que el Padre quiere, lo que Jehová quiere para ti y para mí. Y vamos a leerla rápidamente. Se encuentra el número 6 del 22 al 27. La voy a leer de la textual desde el iPad, porque si la leo de textual de la Biblia, en lo que consigo el libro y consigo los capítulos y los versículos, nos quedamos aquí hasta las 12 de la noche. Así que habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a Aarón y sus hijos, diciendo, así bendeciréis a los hijos de Israel. Diles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Yo lo que te quiero decir, porque Dani, a veces siempre, ¿sabes? Hay gente que dicen, que eso es en el viejo pacto, que eso fue en el Antiguo Testamento, eso fue para Israel, eso no nos toca a nosotros somos gentiles, que si que si lo otro. Yo lo que te quiero decir a ti, que el mismo Señor de ayer, del Antiguo Pacto, es el mismo Dios del Nuevo Pacto, es el mismo Dios del mañana. Y si nosotros vemos esto bien y lo unimos con la Escritura, con el Nuevo Pacto, aquí nos dice, dile a los hijos de Israel, pero nosotros fuimos injertados en el olivo. Eso es lo que nos dice Romanos. Fuimos injertados en el olivo, tanto así que ya no somos ni judíos ni gentiles, sino porque ahora somos bautizados por un mismo espíritu. O sea, ya no somos ni esto ni lo otro, somos algo nuevo en Cristo Jesús. Y esta bendición nos ocurre también a nosotros, nos cubre a nosotros. Amén. ¿Sabe? Esto no solamente para el pasado, yo quiero decir que el Antiguo Testamento, el Viejo Pacto, no es un museo, no es una reliquia, no es cosa que eso está en el pasado, eso expiró, no. Hay cosas en el Viejo Pacto, en el Antiguo Testamento que todavía siguen aquí. O sea, ustedes tienen que entender eso también. Otro día hablamos de esas diferencias, Dani, porque si no nos quedamos hasta la... Me invita. Era, rompemos Facebook aquí nosotros. Ahí sí, vas a perder views si me invitas para eso. Tranquilo, ¿no? ¿Sabes cómo es esto? No, es broma. De verdad que lo que tú dices es verdad. Sabemos que la Escritura, como tú dices, hay una ilustración que yo creo que lo recoge bien, y es que esto es sombra, ¿verdad? Y nosotros tenemos ahora luz, ¿verdad? Por medio del Espíritu de Jesús, ¿verdad? Y yo creo que esta bendición arónica o bendición sacerdotal, pues ciertamente vista en la luz, con la luz de, ¿verdad?, de lo que entendemos ahora, es aún más significativa o significante que cuando se escribió, ¿verdad? Porque ahora la podemos ver con otro entendimiento, implica muchísimo más quizás para nosotros porque va en aumento la revelación. Así que declaramos eso sobre cada uno de nosotros, de nuestras casas y de los que nos están escuchando, que Yahweh nos bendiga, nos guarde y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que ponga sobre nosotros su nombre, su paz, su shalom, en el nombre de Jesús. Esa es la diferencia. No, y como yo le estaba diciendo ayer, estábamos tirando un live por la página de la Iglesia Cristiana Faro de Luz, por la página del pastor, del Padre mío. Y yo llevé este versículo porque a veces lo decimos por decir, ¿sabes?
de la boca, o sea, decimos las cosas por decirlo como si fuera una tradición, que si esto, que si lo Se otro. convierte en liturgia. En liturgia. Y no lo vivimos y no lo declaramos en fe, porque la palabra nos dice, dice, Jehová le dijo a Moisés que le dijera a Aarón que dijera estas palabras. Pero lo interesante es que después que él diga esas palabras, nos dice, y yo los bendeciré. Amén. O sea que él va a hacer cumplir esas palabras. Pero nos toca a nosotros declarar las palabras. ¿Sabes? Cuando tú declaras las palabras, Él te va a bendecir por esas palabras. Por eso de nosotros debe de abundar bendición y adoración. Amén. Porque de la abundancia del corazón abre la boca. Y si tú abras bendición y declaras bendición para tu vida, para tu casa, para un familiar, para aquella persona en la esquina, si tú declaras bendición, el Señor dice, y yo los bendeciré. Amén. Por esa bendición. Y eso es lo que nos quiere decir a nosotros, como decía Dani, para terminar esta hermosa bendición que nos hace a nosotros el Señor, para que nosotros la declaremos sobre nuestra vida, sobre las casas de cada uno, al final de los cultos, de las reuniones, de las congregaciones. Es importante declarar esto, que Jehová te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esas palabras, declárala con fe, decláralo en tu vida y lo verás hecho.